traigo un juego que para muchos es por ahora el juego del año. ¿Pero de verdad lo es? Vamos a verlo. Arcane Age es un juego de acción-aventura en un mundo de fantasía que está corrompido. Deberás recorrer este planeta para ayudar a la tribu de los Nara y salvarlos para convertirte en su dios. Antes de nada decir que el juego ofrece una cantidad increíble de personalización. Hay muchísimos ajustes para que juegues a tu gusto, incluso te muestran cómo funciona el sistema de presión al agarrar objetos para que lo pongas como mejor te vaya. Hay dos modos de juego, modo calidad y performance. Tanto el juego como yo te recomendamos este último, que es 90 FPS nativo. El otro es mayor resolución pero es reproyectado. Además, yo lo probé y tengo la impresión de que había caídas de FPS. El 90 nativo es tu mejor opción. Se ve muy bien, súper nítido y sin ningún problema de rendimiento. Y este eres tú, personaje con cuerpo entero y sí, a mí también me recuerda a Célula. Criatura limpia de corrupción y con conciencia humana creada por este dios, que además nos explicará un poco la movida nada más empezar. Aquí también será donde haga un tutorial bastante largo para que te familiarices con este universo, pero por largo que sea, acabarás con muchas dudas y sin entender muchas otras. No te preocupes, que ahora después te daré algunos consejos que te van a venir muy bien al empezar. Una vez acabado el tutorial, empieza la aventura. Las primeras zonas son una introducción a lo que te vas a ir encontrando, complicándose cada vez más al mismo tiempo que te dará más libertad para explorar. Y explorar es uno de los puntos fuertes de este juego, ya que consigue crear dentro de ti esa necesidad de no dejar un rincón sin pisar ni una puerta sin abrir. De verdad, hacía mucho tiempo que ningún juego conseguía esa sensación en mí como lo hace en Arcane Age. No sé si esto será por la variedad de objetos que encuentras o porque lootear y progresar se sienten conectados. O quizás sea por el diseño de los niveles, algo que a mí al principio me preocupaba y pensaba, Puf, esto va a ser un sandbox de forma muy similar asustándote enemigos. pero por suerte estaba equivocado. El diseño de los niveles es muy bueno, además son bonitos y aunque estemos en el mismo planeta se permite modificar el escenario lo suficiente para que no sea muy repetitivo. También son un poco laberínticos, jugando con diferentes alturas dentro del nivel y la conexión entre ellas. Si eres un poco despistado como yo, más de una vez cuando lleves media hora intentando llegar a un lugar que has visto pero que no sabes cómo hacerlo, te cagarás en los muertos del que diseñó el nivel. Pero en el fondo es algo que se agradece. Igual que se agradece que haya zonas de agua donde poder bucear. Y sobre todo, escalar. Escalar es una barbaridad. Lo fluido que va, lo intuitivo que es y te hace sentir súper poderoso. Para escalar sacas estos dos piolets con un movimiento de muñeca. Y todo lo demás viene solo. Cuando cojas soltura con ellos podrás moverte como quieras. Pero ojo, caer es muy realista y la sensación de velocidad está ahí. Así que lo mismo cuando estés cayendo se te ponen los huevos de corbata. Y ahora quiero hablaros de los enemigos. Es cierto que no hay mucha variedad y que todos son bastante parecidos entre sí. También son repetitivos diciendo las mismas frases. Pero como seres corruptos que son unos cabrones. Te detectan a la mínima que te vean o te escuchen, se mueven por los escenarios como profesionales del parkour y dan hostias como panes. Te dejan uno de vida sin enterarte. Eso sí, por suerte los subnormales no han aprendido a nadar. Lo que sí pueden es dispararte bajo el agua, por si pensabas que ahí estás a salvo. Las peleas cuerpo a cuerpo son muy buenas y las físicas están muy conseguidas, de las mejores disponibles hasta el momento. También hay algún miniboss por el camino y el famoso boss final, para muchos una de las mejores batallas en VR. Para acabar con todos ellos tenemos 3 armas, una espada, una pistola y un rifle. También podrás usar objetos complementarios como un escudo, granada o mina. Al principio del juego tienes la sensación de que las armas a distancia son de adorno y que los combates tienen que ser sí o sí cuerpo a cuerpo. Pero no te preocupes, cuando vayas mejorando las armas podrás acabar a distancia con los enemigos sin problema. Así que dependerá de ti cómo quieras enfrentarlo. Voy a enseñarte cómo funciona lo de las mejoras porque es un poco lioso. Este es el banco de trabajo. En esta zona central colocamos el arma que queremos modificar. Para empezar, deciros que podemos modificar el color de la arma de forma bastante libre, usando hasta 5 zonas para aplicar color usando una rueda de colores. Aquí a la derecha podemos ver los sets que ya hemos desbloqueado y coger las partes que quieras usar. Si usas un set completo te dará bonificaciones adicionales. Aquí a la izquierda tenemos los cartuchos que hayamos conseguido por el camino. Lo coges, lo metes en esta impresora y ya tienes la pieza lista. Cambia o añade la pieza y listo. Cuando te acerques al banco podrás ver si tienes mejoras nuevas disponibles por la silueta y el número dentro del arma. Pon el arma con la mejora disponible y podrás recoger el cartucho para fabricarla.
Las piezas cartucho las irás encontrando y también puedes comprarlas en este otro dispositivo, aparte de otras cuantas cosas más que habrá disponibles. Y si te falta dinero, puedes vender el loot de la fragua. A la izquierda podrás ver tu inventario, selecciona lo que quieras vender, pulsa la palanca para fundir las piezas y si te parece bien, pulsa el botón para terminar la transacción y recibir tu dinero. Y ahora vamos a hablar de la historia, la cual está bien, pero no es demasiado profunda ni te atrapa queriendo saber qué pasará más adelante. La irás conociendo por medio de algunos personajes y otras veces por grabaciones que irás encontrando. Los actores de voz están muy bien, aunque el audio no está en español. Your Grace, for I have witnessed a lifetime of death, but none who are... La música me encanta, le viene el juego de perlas, también han puesto mucha atención a los efectos de sonido. No solo los efectos tipo pasos, golpes y demás, también el sonido ambiente, animalillos, pájaros, etc. Y otros detalles, como por ejemplo al entrar bajo el agua, tanto la música como el sonido ambiente se escuchan diferentes y muy realistas. También han implementado a la mil maravillas las ventajas de la PSVR 2, con gatillos adaptables y vibración áptica tanto de los mandos como de las gafas, y también seguimiento de ojos, de forma que por ejemplo si llevas un arma con mirilla telescópica, al cerrar un ojo pasará a ver a través de la mirilla, y cuando lo abres vuelve a la normalidad. Y para finalizar, mi veredicto es que este juego es muy recomendable. Para los amantes de los juegos de aventura y exploración es un juego que no podéis dejar pasar. Es bastante largo, con unas 15 horas de juego al nivel normal si intentas conseguir todo el loot posible. Y como ya he dicho, de esos juegos que no solo incita a recorrer todos los rincones, sino que además tiene el gusanillo de jugar un poco más y no va al momento de quitarlo. Así que no sé si es el mejor juego del año, pero desde luego es top 3 sin problema. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hoy os dejo un gameplay en este enlace para que lo veáis si estáis interesados. Y esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.